Ahora nos corresponde estudiar un poquito más a fondo la promesa de compraventa, para lo cual era muy importante que entendiéramos el rol del notario público, de los documentos, que repasamos brevemente. Se pueden autorizar las firmas ante notario, se puede suscribir por escritura pública o se puede protocolizar. La diferencia entre cada una de ellas: la autorización ante notario se certifica firma y fecha, lo cual es importante para efectos probatorios. En algunas veces se exige como formalidad, pero normalmente vamos a hablar que tiene un rol más probatorio. La escritura pública se pide muchas veces como solemnidad, como es el caso de la compra-venta, la hipoteca también, y también tenemos la protocolización, que en estricto rigor sirve para dar certeza de la ubicación precisa para efecto de poder pedir copias. Lo más normal es autorizamos ante notario o suscribimos por escritura pública. En ese contexto, que ya sabemos eso, podemos entender un poco la promesa de compraventa. Vamos a ver algunos aspectos prácticos relevantes. La promesa de compraventa es un contrato preparatorio. ¿Qué quiere decir eso? Esta promesa busca la celebración de otro contrato, que es la compraventa. Por eso se llama contrato preparatorio. En definitiva, lo único que va a hacer es generar una obligación de hacer. Yo me obligo a comprar, tú te obligas a vender. Permite dejar toda la negociación casi completamente afinada, solamente faltando aspectos menores. En la promesa, claro, una de las partes se obliga a comprar, la otra a vender. ¿Qué pasa si no se cumple? Normalmente se deja establecida una multa que le corresponde pagar al incumplidor. Ahora, puede haber multa y directamente deshacerse el negocio si las partes así lo estiman, o haber una multa y también las partes pactar que se cumpla forzadamente la obligación a la persona que incumple. Es decir, puede haber multa y solicitar el cumplimiento de la resolución del contrato. La promesa normalmente se encuentra sujeta a la condición de que los títulos se ajusten al derecho. Es decir, una de las causales para firmar la promesa de compraventa es para otorgar un plazo prudente para estudiar los títulos sin perjuicio que las partes ya manifestaran su intención de celebrar el contrato. Formalidad mínima es que conste por escrito. Vamos a ver los aspectos más formales que establece la ley más adelante. ¿Qué se negocia aquí? Bueno, los aspectos básicos: precio, cosa, forma de venta, especie y cuerpo cierto en relación a la cabida. Forma de financiamiento: si vamos a financiar con un crédito bancario o directamente vamos a pagar con recursos propios. Jurisdicción aplicable: ¿qué significa esto? Esta palabra nueva. Jurisdicción aplicable significa qué tribunal va a conocer de nuestro negocio en caso de haber conflicto. Y bueno, las partes pueden decidirlo. Es decir, una parte es de Santiago, la otra parte es de Temuco. Las partes pueden elegir tener como jurisdicción Santiago o Temuco. Uno de los dos, sí. Antiguamente tenía mayor efecto, más importancia. Hoy día ha bajado un poco debido a la tramitación electrónica, ya que antiguamente todo se hacía de manera física. Claro, vemos la forma de pago, que puede ser a plazo, puede ser al contado, pueden haber vale-vista, pueden haber instrucciones notariales, cosa que nosotros recomendamos que exista. Que no haya a plazo, que sea al contado y que sea a través de vale-vista e instrucciones notariales. La pregunta del millón que siempre surge: ¿se puede anticipar parte del precio en la promesa de compraventa? De poder, se puede. De que sea recomendable, no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponernos en la situación de que
Pagamos el 50% del pie al momento de la promesa de compraventa, se hace el estudio de título, se encuentra un reparo importante, el propietario no es dueño del 100%. Así que nos vamos a celebrar el contrato de compraventa y le decimos a la contraparte, devuélvame la plata. Y la otra parte dice, me la gasté y no tengo más plata. ¿Cómo recuperamos el dinero? Difícil. Nos vamos a enfrentar a un juicio, así que ese es uno de los grandes motivos de por qué no se debe pasar dinero en la promesa. Ahora, si el negocio es un tremendo negocio y es realmente necesario pasar dinero porque hay que pagar una deuda, la persona está apurada, no puede esperar y hay que pasar dinero, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, pero es importante dejar garantías. Puede ser una hipoteca en la misma propiedad, emprende un vehículo, distintos otros documentos, una fianza puede ser, dependiendo de la cantidad de dinero también que se vaya a entregar. Pero de poder se puede hacer, pero nos va a generar una obligación más de generar alguna garantía, lo cual también trae asociados costos. UF o peso, unidad de fomento o pesos. Autonomía de la voluntad completamente. Recordemos que estamos dentro del derecho privado y esto no está arreglado en el Código Civil, por ende si usted quiere fijar en peso o en UF u otra forma de pago se puede hacer. Lo importante es determinar momento en que el UF se convierte en peso. Puede transformarse. Podemos pactar que en la promesa pactamos en pesos que se va a transformar en UF al momento de la compraventa. O podemos directamente pactar inmediatamente el UF desde la promesa, pasamos a la compraventa y señalamos que se va a transformar al momento del pago efectivo. Por ende, eso queda a la voluntad de las partes. ¿Qué es lo normal? Bueno, UF, peso, depende de las partes. En general, los clientes profesionales van a optar siempre por UF. ¿En qué plazo se estudian los títulos? Bueno, esto no está arreglado, pero lo normal sería 60-90 días. Si hubiese algún reparo en los títulos previos, se puede fijar más plazo. Se recomienda siempre fijar un aumento de plazo automático. Dejarlo arreglado, porque muchas veces he visto promesas donde no se deja arreglado. Ahora, ¿qué pasa si no se dejó esa ampliación automática de vencer el plazo? Hay que tener cuidado porque hay que evitar los conflictos entre las partes, que una de las partes puede decir, oye, ya tenías que tener los títulos estudiados, no fue así y estás incumpliendo, así que eres deudor de la multa. Para evitar eso, mejor nosotros hacemos un anexo donde las partes acuerdan en ampliar el plazo. ¿Qué pasa si alguna de las partes se arrepiente? ¿Podemos forzar el cumplimiento? Bueno, lo normal es que, claro, se pueda forzar el cumplimiento, aunque dependiendo de la redacción de la promesa, puede que haya quedado una condición, que si no está sujeto, si no están los títulos ajustados a derecho o ocurre alguna circunstancia, no va a haber obligación. O sea, nosotros podemos a través de las condiciones decir, oye, si ocurrió esto en este intertanto, no va a ir el contrato. Por ende, importante cómo se redacta el contrato. Pero en estricto rigor, si no hay algún evento en particular y derechamente una de las partes se arrepiente, debiese ser deudora de la multa y además la parte diligente que quiere comprar o quiere vender exige el cumplimiento forzado, más la multa. Requisitos mínimos para promesar. La verdad, no hay requisitos mínimos más que la individualización del inmueble, pero lo recomendable es al menos contar con un dominio vigente, ya que no tiene ninguna gracia firmar una promesa de compraventa. Yo quiero comprarle a una persona que no me acreditó su dominio y después no era propietario. Así que para no perder el tiempo y hacer las cosas bien, vamos con dominio vigente. Solicitemos copia de cédula de identidad. Nos falta la persona que envía el nombre incompleto, el RUT malo, etc. Si hay errores de la cédula, el notario nos va a generar un problema, no nos va a dejar firmar.
En caso de venta en verde, se nos van a pedir que se garantice el pie. Lo normal es que se haga con una póliza de seguro. ¿Se requiere abogado para una promesa de compraventa? No es necesario. No es necesario si son promesas de compraventa sencillas, donde simplemente se va a estudiar los títulos, se va a fijar un plazo y todo debiese andar bien. Hay relativa certeza de que la persona compró el departamento a una inmobiliaria, por ende los títulos ya están estudiados, por ende es una promesa muy sencilla. Sí se va a requerir cuando la venta sea compleja, cuando se trate de sucesiones, cuando se trate de proyectos más importantes. Y ahí sí sería bueno contar con un abogado que pueda acompañar, fijar condiciones y establecer parámetros y pasos a seguir que sean que permitan a las partes poder llegar al final sin generar conflictos. ¿Es necesaria la promesa dentro del proceso? No es estrictamente necesaria, pero le da seriedad al proceso, ya que evita que las partes se desistan. No me refiero a una seriedad de que las partes sean serias derechamente por la promesa, sino que acá hay un vínculo contractual que es factible forzar su cumplimiento. Ahora, insistimos, la idea no es judicializar ni generar conflicto entre las partes, siempre hay que intentar que el negocio se realice. Por ende, la educación, el acompañamiento, la imparcialidad es sin duda muy importante. ¿Se podría pasar directamente a la compraventa? Sí. Las partes perfectamente pueden acordar comprar, vender y en ese proceso no firmar promesas, simplemente se estudian los títulos y si están de acuerdo vamos directamente a la compraventa. Por ende, sí, pero debido a que se deben estudiar los títulos, es recomendable firmar una promesa en ese proceso, reglando los tiempos. Aquí establece el Código Civil como requisito de la promesa. Regulado en el artículo 1554 del Código Civil, esta es la única norma que habla sobre la promesa de compraventa. Luego hay una ley que regula la ley de venta en verde y no hay más. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Que la promesa conste por escrito. Ahí partimos con la primera formalidad. No señala que se deba autorizar ante notario, basta que se escriture, puede escriturarse en la misma oficina. Pero ya he venido señalando que es relevante para efectos probatorios la autorización notarial al menos. Que el contrato no sea de aquellos que la ley declaren ineficaces. No vamos a entrar en detalle en ese punto. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Puede ser un plazo, puede ser una condición o puede ser un plazo y una condición. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falte para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. En este caso, las solemnidades que les prescriban es que se suscriba por escritura pública el contrato de compraventa y se inscriba en el conservador de bienes raíces. Por ende, en estricto rigor, en la promesa nosotros debiésemos tener todo negociado para que en el momento de la compraventa las cláusulas ya no las negociemos. Sin perjuicio que igualmente se puede volver a negociar porque lo que hace igual la escritura de compraventa es generar un finiquito de las obligaciones generadas en la promesa. ¿Qué significa el finiquito? Es señalar que las partes están de acuerdo, que se tiene por cumplida completamente lo que se pactó en la promesa y ahí uno puede cambiar todas las condiciones. Por ende, esto de que solo falta la tradición no es tan así. Simplemente hay que cumplir los presupuestos para que esté bien determinada la cosa, esté bien determinado el precio, estén bien fijados los plazos y las condiciones. ¿Se puede suscribir por escritura pública si la ley establece que debe constar por escrito? Sí, no es inconveniente, incluso es útil
por la ventaja que otorga la escritura pública para hacer efectivo el cumplimiento. Multa, cumplimiento forzado, y hablamos un poco de este juicio ejecutivo. Plazo o condición. Acá la redacción es importante porque uno puede fijar un plazo de 60 días. Dentro de 60 días, plazo máximo de 60 días, hasta 60 días. La forma en que se plantee es muy relevante. El contrato de compraventa se va a sujetar a una condición, por ejemplo, que los títulos se encuentren ajustados a derecho. Ahora, puede haber otras condiciones, pero estas son las usuales en la práctica comercial en sí. Y si las partes quieren imponer otra condición, queda a voluntad de ellos. Pero para nuestro efecto es importante intentar que no existan otro tipo de condiciones porque pueden generar que nuestra intervención realmente no sea útil al efecto. Es decir, no sé, fija una condición de que el nieto se titule de la carrera de medicina. Eso ya no depende mucho de nuestra voluntad en sí, así que fijemos condiciones, intentemos fijar las condiciones más usuales dentro de este rubro. Fijar plazo máximo, importante. Está bien que fijemos una condición, pero los plazos máximos tienen que ser plazos coherentes. 90, 60 días es un plazo más que coherente. ¿Se puede inscribir una promesa de compraventa en el conservador como gravamen? Sí, la ley lo permite y sería considerado un gravamen, pero tiene que estar por escritura pública. Un detalle, tiene que constar, si consta por escritura pública, lo podemos inscribir y se podría considerar un gravamen. Nadie va a querer comprar por la existencia de esta promesa. ¿Quién solicita los títulos para el estudio de títulos? Nosotros como corredor de propiedades, y quien los paga es el vendedor. Bueno, eso son aspectos generales de la promesa de compraventa. La promesa de compraventa no es un contrato mayormente complejo, raya la cancha, fija plazo, establece condiciones, que la condición es que se estudie los títulos en general y fija multa. Eso lo que viene siendo la promesa. Lo normal es que nosotros autoricemos las firmas y las fechas, autoricemos las firmas ante notario y eventualmente podría servir una escritura pública, pero eso es muy extraño. Nosotros vayamos a autorizar las firmas ante notarios y cerramos esa parte.